Hola, ¿qué tal? Soy Eugenio Calmet, soy psicoanalista y además profesor en psicoanálisis. Quiero agradecer a Juliana Rivera por darnos la oportunidad, junto con Aiding the World, para hablar del tema de la migración venezolana. El fenómeno de la migración es una situación muy dura que quiebra las emociones, que quiebra los lazos familiares, que quiebra los lazos sociales, que genera, digamos, un caos que obliga a abandonar el lugar donde vives y desestructurar, digamos, aquello que todos nosotros conocemos como nuestra vida cotidiana. Es decir, que en lo particular cada uno de nosotros desarrolla su vida en el lugar donde vive y que la migración corta, interfiere, interrumpe todo esto y rompe con lazos emocionales, afecta profundamente el psiquismo de la persona y genera una serie de sentimientos de pérdida, depresivos, que traen como consecuencia el intento de generar una vida paralela en un lugar generalmente desconocido y que además, ¿no es cierto?, nos ayuda a percibir cómo nuestros hermanos venezolanos tratan de ayudar a sobrevivir a sus familiares, a sus amigos, en general a toda la gente que dejaron atrás. Los psicoanalistas intervenimos entre, vamos a decir así, el lazo social o la psicología social y la psicología individual, intentando mitigar, ¿no es cierto?, los efectos de esas rupturas, digamos, que se han generado en el lazo social de nuestros hermanos venezolanos, que han sido de alguna manera víctimas de estas estructuras discursivas que no pueden, digamos, traicionar su propia lógica, a pesar de que la experiencia les dice que esto está generando sufrimiento, no solamente en la parte, digamos, económica o real, sino sobre todo en la parte emocional, generando depresión, generando una ruptura espantosa del lazo social, generando además incertidumbre, con la cual nos tenemos que enfrentar los psicoanalistas cuando atendemos a esos venezolanos que tienen de alguna manera la posibilidad de acceder a un tratamiento que les permita hablar de cómo la ruptura de ese lazo social ha afectado su vida singular y particular. Le hago referencia a un ejemplo para hablar de algo singular, no solamente hablar de una conceptualización sobre los efectos de estos discursos en las sociedades donde existen iluminados, vamos a decir así, que tratan de encajar al lazo social en una especie de discurso que, digamos, diluya lo singular. Yo tengo una paciente venezolana que tiene sus padres viviendo en un edificio en el piso 17 de un lugar que queda en Caracas. Cuando vino
la crisis de la electricidad en Venezuela, esta pobre mujer sufría de una angustia terrible porque sus padres son personas muy adultas que tenían que pasarse días de días sin luz en el piso 17, porque ustedes comprenderán que no pueden subir y bajar, y menos subir y bajar con agua, porque las bombas no tenían electricidad y por lo tanto no subía el agua. Cuando llegaba la oscuridad no había nada que podían hacer, no podían leer, no podían ver televisión, no podían hacer nada, sino esperar a que al día siguiente llegase la luz. Por más que esta paciente trabajaba y le mandaba algún dinero para tratar de ayudar a sus padres, este dinero no servía de nada. Y había una incertidumbre porque sin electricidad tampoco funcionaban los medios de comunicación, y eso traía una angustia marcada porque no tenían noticias de estas circunstancias. Es una situación muy compleja porque, digamos, la sociedad peruana no es una sociedad, digamos, que tenga una estructura social muy sólida, o sea, hablando social y económicamente, y la llegada de nuestros hermanos venezolanos ha traído, digamos, una serie de variables que nos han obligado a justamente intentar manejar y aprender nosotros, los psicoanalistas, a tratar de abrir ese espacio que el psicoanálisis brinda, que es del orden de no de esas ideologías o esas formas de entender al sujeto, sino de abrir ese espacio para la singularidad de esos migrantes que sufren día a día, para tratar de ayudar desde donde puedan y con lo que puedan a aquellos que han quedado atrás y de los cuales no siempre tienen las noticias o la información pertinente para saber qué cosa es lo que está pasando con sus familias, sus hijos, etc. Es importante entender, ¿no es cierto?, que la sociedad está en un decline de estos discursos o de estas ideologías, pero que en el camino esto está trayendo algunos efectos. Y esos efectos están, digamos, tocando a determinados países en Latinoamérica, porque no sabemos abrir esos espacios que intenten construir un lazo social en un mundo más femenino, es decir, en un mundo que no hace conjunto, que no antepone la ideología o la idea a la experiencia, que incorpora la diferencia, la singularidad, y que el espacio psicoanalítico es en esencia el paradigma de esta situación. La migración venezolana nos ha traído una serie de elementos que ha hecho que improvisemos, que trabajemos en circunstancias totalmente distintas, inclusive a nivel de la lengua, porque existe, si bien es cierto, la coincidencia, ¿no es cierto?, en el español, la forma de hablar es distinta, los usos del habla son distintos. Entonces, la posición del analista tiene que ser una posición que no trate de estandarizar, que no tenga prejuicios y que se oriente a mitigar el sufrimiento de la ruptura del lazo social. Ojalá que esto haya podido
ayudarlos a pensar un poco más el tema de la migración y las particularidades que esto trae en la vida de los venezolanos que hoy nos acompañan en el Perú.